Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenida a la Iglesia Círculo de Cristo. El pastor mayor es Eli Samuel Colón. Soy Pastor Darby. Tenemos Pastor Myrna aquí con nosotros. Y gracias por estar con nosotros en estas tardes. Y seguimos en el Evangelio de Lucas. Estamos en capítulo 1 y estamos hablando de la narración de nacimientos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenida. Y Dios quiera que esto sea una bendición para la audiencia, que lo amen oír ahora y que lo oigan después. Vamos a ir en oración. Amén. Señor, gracias por permitir nosotros estar aquí, hacer tu trabajo, Señor. Que tú bendiga a la audiencia, Señor, que tú prepares los corazones de la audiencia, Señor, que ellos reciban tu palabra, Señor, y que esa palabra sea una semilla en su corazón que transforme las vidas de los creyentes y los que no son creyentes, Señor. Señor, que tú lo ayudes a nosotros traer tu palabra, Señor, para tu gloria, Señor. Que tú bendiga este grupo de enseñanza, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Otra vez de nuevo, gracias por estar con nosotros en estas tardes. Estamos en el libro de Lucas y estamos en la segunda parte del estudio de la narración de nacimientos. ¿Y por qué esto es importante para nosotros estudiar? El Evangelio es bien importante para estudiar porque es la razón que creyentes están en el camino del Señor. El Evangelio, las buenas noticias. Sin las buenas noticias, que es que nosotros somos pecadores, y por la gloria de Dios, el Hijo de Señor, Jesucristo, que vino en la carne y murió en la cruz, y por su sangre somos restaurados en el Señor. Y en su resurrección sabemos que tenemos poder, que ahora en el futuro vamos a estar resultados en el futuro y estar en el cielo con Él. Esas son las promesas. Y esos son de principio de Génesis hasta el fin del Nuevo Testamento, las promesas. El Evangelio es bien importante para la iglesia y para los creyentes. Y por eso es que estamos en el libro de Lucas, uno de los grandes libros de Evangelio, uno que tiene muchos capítulos, porque tenemos el más corto, que es el libro de Marcos. Y el libro de Lucas es porque tiene muchos detalles, porque Lucas es una persona de detalles, escribió muchos detalles, hizo muchas entrevistas, investigaciones, para saber por qué este evangelio es la buena noticia. Pero también él lo está haciendo porque es una manera para él comunicar a los gentiles las buenas noticias. Y ahí estamos. Y quiero darle una parte a Pastor Myrna, si quiere mencionar cualquier cosa. Sí. Bueno, y especialmente en estos tiempos que estamos acercándonos a el tema, ¿cómo se dice? El tiempo de diciembre, cuando el nacimiento de Cristo es anunciado en el mundo entero. El mundo entero ya está menguando en el sentir del nacimiento de Cristo, y es importante nosotros aquí, como estamos hablando sobre el nacimiento de Cristo, que Lucas lo explica en detalle para que nosotros creamos y que tengamos un conocimiento real, que Él es Él de veramente, Dios de veramente vino a esta tierra y se encarnó en una persona que es Jesucristo. Y Lucas, podemos entender que él lo explica para que el mundo pueda creer en fe. Fe es que aunque no lo podemos entender o ver o tocar, creemos por causa de las pruebas que Lucas trae, de acuerdo al Viejo Testamento y lo que aconteció en realidad. Y con eso pues esperamos que todos los que lo escuchan, si tienen duda, que hoy las dudas se le vayan y que puedan de veramente entender que de veramente Cristo es Dios con nosotros. Amén, amén. Y vimos aquí, y nosotros vamos a compartir el panel, que es
vimos después de describir el anuncio del nacimiento de Juan, Lucas informó al anuncio de Gabriel a María acerca de Jesús. So, vimos en la primera parte fue el anuncio de Juan, que va a ser Juan el Bautista. Ahora estamos viendo el anuncio de ángel Gabriel a María acerca de Jesús. Y en el diálogo que tuvo lugar entre María y ángel Gabriel, el ángel le dijo primero que ella era muy favorecida con Dios. Esto fue en el sexto mes de embarazo de Isabel. So, ahí estamos notando que ya Isabel está en su sexto mes. So, esto está siguiendo la narración juntos con Juan Bautista. Y las escrituras describen a María como atribulado, tal vez debido a su humanidad. Pudo haber estado pensando, ¿por qué yo? Esa es la pregunta que muchos de nosotros lo hicimos nosotros mismos. ¿Por qué yo? Soy desmayado, insignificante para encontrar el favor de Dios. Tendido en cuenta que María era judía y los judíos eran el pueblo elegido. Un pueblo que haya el favor de Dios. Los judíos seguían siendo el pueblo elegido, un pueblo que al favor de Dios. Los elegidos, los más favorecidos de Dios, deben estar preparados para dolor y sufrimiento. Creo que de alguna manera María entendía eso. So, entendiendo esa parte de esta introducción es que sabemos que primero cuando tenemos encuentro con el Señor, nunca pensamos, me lo merezco. ¿Quién soy yo que tú vienes en favor de mí? Y la segunda parte es que siempre nunca lo sentimos conforme que estamos en una posición que podemos ser salvos con el Señor. A un punto decimos, no me encuentro perfecto. Por eso es que el Señor es tan maravilloso, porque nunca vamos a llegar a perfección a venir donde Él. Él últimamente cambia a nosotros. Entonces después estamos en un proceso de santificación hasta que Él venga para atrás y estamos en el cielo con Él. Pues hay muchas personas que no quieren entrar por las puertas de la iglesia porque dicen, todavía no estoy suficiente. Y eso es el pensamiento que no podemos tener. Es que nadie va a estar a ese nivel. Uno tiene que entrar como uno viene y el Señor le hace el cambio adentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esto, el favor que el Señor está enseñando a María es que sea que tú no eres perfecta, tú vas a ser la persona que va a cargar el Salvador. Y eso es un cargo bien heavy, que estoy seguro que ella estaba bien nerviosa de eso. Pero también, en la última parte que tenemos que entender de la vida creyente es que con esta vida, cuando entregamos a Jesús, va a haber momentos de sufrimiento y dolor. Y María sabía eso en la razón de su tiempo, que ella sabía ese hijo que iba a tener, se lo iba a entregar al Señor, porque es para el Señor. Pero también que Él iba a morir en la cruz. Y ella sabe lo que es la profecía de Isaías. So, eso tenía que doler, el sufrimiento que ella está pensando en el futuro, esto va a suceder. Pero también es para el creyente, la vida tenemos que entender que va a haber dificultades. Va a haber momentos que nosotros, el mundo lo va a atacar a nosotros por la fe de nosotros. Y un ejemplo es como una artista ahora mismo famosa americana que es creyente, empezó una compañía para poner películas y programas más con cristianos. Y lo están atacando porque ella hizo un statement, un dicho que ella dijo que en estos programas tú no vas a ver matrimonio de mismo sexo. Va a haber matrimonio tradicional. Y seguidan vinieron los ataques. Y entonces ella tenía que explicar, mira, no estoy diciendo que tengo odios a esas personas y no estoy diciendo que esas personas no van a trabajar con nosotros. Pues estoy diciendo que eso es lo que tú no vas a ver porque estamos tratando de enseñar los matrimonios tradicionales. Y como quiera la gente no quiere oír porque con
como visión del mundo es, si tú no estás conmigo, tú estás contra mí. Esa es la convicción del mundo. Y la convicción de los sirvientes debe ser, y digo debe ser porque alguna vez se pasa con nosotros, igualmente es que porque yo no estoy de acuerdo contigo, no dice que te odio, es que más que estoy en el mismo acuerdo. Y eso que el mundo no quiere entender. Para seguir a que tú no estás de acuerdo con ellos, tú estás contra ellos, tú lo tienes odio a ellos. Y quiero darte una parte ahí. No, es ciertamente porque el mundo está andando en una forma de pecado que está excluyendo lo moral de la humanidad y solamente solamente quiere aceptar los dichos o los actos que ellos desean llevar a cabo en esta vida, en cómo se siente y que no quieren ver que si hay un mal en los actos que ellos hacen, no lo quieren ver. También estamos hablando de que tenemos libre albedrío, ¿verdad? De freedom of speech, uno de los mandatos en el Estado de América, pero con todo y eso no están permitiendo la gente que viven de acuerdo a la palabra tener esa libertad y esa ¿cómo se dice? Esa oportunidad de hablar en lo que nosotros creemos que es la verdad. No estamos forzándolo, ni estamos tratando de convencer, sino estamos hablándolo porque eso es lo que nosotros, en cómo nosotros vivimos. Y eso debe de ser nuestro derecho como ¿cómo se dice? Como en este país, que tenemos esa libertad de expresarnos. Pero, como hemos dicho aquí, que como cristianos entendemos que en este mundo tendremos problemas y tribulaciones, pero Cristo dijo que Él ha vencido, y porque Él ha vencido podemos seguir andando aunque nos atrapalle, como es nos tropolle, ¿verdad? Esa palabra que nos tire y nos nieguen y no estén de acuerdo con nosotros, porque el mundo no va a estar de acuerdo si el mundo quiere hacer como ellos quieren hacer. Y en ese sentido, pues seguimos adelante explicando que sí, lo que nosotros hemos creído en Dios que es verdadero. Amén. y que de veramente por el amor que nos creó y por el amor de que quiere tratar, que quiso venir para que nosotros tengamos esa relación con Él otra vez, es porque estamos explicando esta historia. Para que podamos severamente entender que hay un Dios que sí nos creó, nosotros nos creamos nosotros mismos y no salimos de un obima o un animalito pequeño, sino que un Dios todopoderoso nos creó y Él quiere esa relación con nosotros. Amén. Y sabemos que tenemos victoria en Él. Cuando vimos en la segunda parte que cuando el ángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús, estaba proclamando el cumplimiento de una promesa hecha 900 años atrás, antes con el rey David. Jesús será el Mesías prometido, el rey que reinará para siempre en el trono de David. El anuncio nos recuerda de que Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Podemos confiar en Él para eso incluso hoy. Estamos viendo que la promesa se estaba cumpliendo y ya María lo sabía de Isaías y las promesas, y por eso que sí estaba temblando. Cualquiera va a temblar. Pues sabemos que también ella tenía fe que decía, se va a cumplir la promesa. Pues en ese momento pudimos estar espiritual y también la carne, porque su hijo va a morir. Pues también tenemos victoria en esa muerte. Y eso es difícil porque estamos todavía en esta tierra. Y eso habla de los creyentes hoy también. Todavía estamos en esta tierra, va a haber sufrimiento, va a haber momentos que los vamos a poner tristes. Eso va a suceder. Pues sí tenemos la victoria en Él y tenemos que mantener nuestros ojos en Él. Creyendo en el Evangelio que estamos explicando hoy, en todas
todos los libros de este Evangelio, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos da la fortaleza para seguir hacia adelante, no importando los achaques y todo lo que las dificultades que nos encontramos porque estamos en esta tierra, y a veces hasta las dudas que nos vienen porque somos humanos, pero que conociendo la palabra del Señor a través del Espíritu Santo que nos ayuda, nos rechazamos todo eso y seguimos adelante, y así pues no hay duda que María tuvo que echar eso al lado porque ella conocía la palabra de Dios. Y eso, por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, porque cuando esas dudas vienen, cuando vienen dudas a través de otras personas que nos traen de convencer que es un error o no es verdad, conociendo la palabra de Dios nos ayuda a echar todo eso afuera y seguir adelante aunque estemos pesados con problemas. Y lo ayuda a nosotros caminar en fe. En fe. Y vamos a leer los versículos que estamos en Lucas capítulo 1. Estamos en versículos 26 a 38. Y este es el nacimiento de Jesús anunciado. So, voy a dejar Pastor Mona que lo lea y lo pone acá. En el nombre del Señor. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen, prometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen, 2 veces, se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y él pondrás por nombre Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. 3 times. El Santo Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamará Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, lo que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo conforme a su palabra. Con esto el ángel la dejó. Amén, amén. So, notamos ahí que nosotros vamos a ir por todos los versículos, pues antes de ir, ese último versículo 38, que haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel lo dejó. Ella está diciendo: tú eres dueño de mí, y no al ángel directamente, al Señor, porque el ángel es el que está trayendo el mensaje, pues es el Señor que está mandando el ángel, y Él es el que manda en la vida de nosotros. So, ella está diciendo: aquí tienes la sierva del Señor. Eso es un gran statement que ella está diciendo. Ella está diciendo: haga que tú quieras conmigo, yo te sirvo a ti. Eso es una vida entregada, que tú te someteste completo al Señor. Y nosotros vamos a ver cómo ella coge esa confianza, porque en ese momento Él está diciendo muchas cosas que van a suceder, pues también está confirmando profecía. Y estamos viendo que Lucas, cuando está documentando esto, está enseñando teología.
recuérdanos que cuando pensamos esta lección, que él estaba escribiendo a Teófilo, pues también esta carta va a recibir muchas personas. So, es para convencerle a las personas que Jesús sí es hijo de Dios y también él es Dios. So, eso es el propósito de esta carta, el evangelio. Somos restaurados por la sangre de Jesús. So, eso es lo que está escribiendo aquí. So, tenemos que entender estos versículos en ese contexto. So, yendo a esos versículos, pensando con 26, ¿qué es la ciudad de Galilea, llamado Nazaret? A un punto no se conseguía. Es en poco tiempo, en los años que nosotros estamos viviendo, que había la prueba que esa ciudad Esa existía. ciudad So, existía. lo que estamos viendo ahí que era un pequeño pueblo, agólica, era cerca del mar de Galilea. Nazaret era estado habitado continuamente hasta el punto de tercer Desde el siglo III 3. antes de AD. AC. Y vimos ahí que el pueblo existía, fue confirmado en 1962 por una inscripción que se descubrió en la Serie Marítima, ahora conocido como el Parque Nacional de Sicilia. So, cada año tú ves que hay nuevos descubrimientos que confirman la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedió en el 1962, que hay prueba, hay evidencia del pueblo donde nació Jesucristo. En el versículo 27 estamos viendo la Virgen. Como dijo Pastor Myrna, que se anunció unos cuantos veces, tuve esa palabra en los versículos. Y Lucas llama Virgen a María 2 veces en este versículo, en 27, para demostrar que la concepción de Jesús fue un acto de Dios. Otra vez, como estamos diciendo, esto fue escrito de una manera de teología, que Lucas estaba enseñando quién es Dios, quién es Jesucristo. Y vimos que la palabra virgen traducida significa joven soltera normalmente, pues indica virginidad. Una joven judía normalmente estaba comprometida entre los 12 hasta 14 años. Y a lo largo de su evangelio, Lucas se basaba enteramente en el libro de Isaías. Este versículo, Lucas alude a la versión de tradicional griega antigua en Isaías 7:14. Y aplicando la profecía de Isaías sobre la Virgen con el niño como referencia a la concepción milagrosa de María. De esta manera, Lucas enseña un retrato de Jesús como el Mesías prometido por Dios. Y sabemos, como yo y Pastor Mena estamos hablando antes en cámara, que muchos de los jóvenes estaban esperando para el Mesías. Muchas jóvenes, muchas. Y por eso es que ellos se estaban casando y teniendo hijos, esperando que el Mesías iba a venir por un embarazo. Pues ellos estaban pensando que era por ellos casarse con una persona y no podía suceder de esa manera. Y lo vamos a enseñar en los otros versículos que no podía, que iba a ser el esposo de María, estar con ella sexualmente y ella dar luz. No podía suceder, tenía que ser ella virgen. Y vamos a enseñar por qué eso tenía que suceder. Puedo leer el versículo Isaías. Yep. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ya era profecía que los judíos ya entendían de que había una promesa de que Dios iba a venir a través de un niño, a través de una virgen. Y históricamente muchas de las jóvenes
como Pastor Darby había mencionado, se casaban y estaban esperando de que ellos fueran, o de que ella fueran la escogida para este nacimiento. Ujú. Amén. Amén. Y notamos aquí Josué. Josué es el descendiente de David, que literalmente dice la familia ascendencia. Jesús es un heredario literalmente al trono de David. Lucas aluda a Isaías 11, versículos 1 y 2, para retratar a Jesús como el retorno y la rama de Isaías. David era el hijo de Isaías. Eso confirmando que él viene de esa línea. Entonces, notamos que en versículo 31, que le ponga el nombre de Jesús, que en hebreo el nombre Josué significa lleva es ayuda a salvación, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 21. La diferencia de Mateo, Lucas no se refiere especialmente al significado del nombre. Él está diciendo también igualmente que es Salvador del mundo. No es nombre nada más. Y nombres tienen poder, porque muchas veces cuando le dan nombre a los niños era con un propósito. Pues aquí vimos que no le dieron el nombre a Jesús con propósito, el propósito estaba ahí ya. Y le dieron el nombre porque había el propósito. Yes. Y vimos en versículo 32, Hijo de Altísimo. En 32 están enseñando, descartando la divinidad y la realeza de Jesús. Tenemos que entender que el Evangelio era para enseñar quién era Jesús, su divinidad. Sí nació en la carne, pues sí era hijo de Dios y era Dios. Y eso es bien importante porque hay personas que les tratan sacar su divinidad. Hay movimientos religiosos que hacen eso. Es como los musulmanes creen en Jesús como profeta o no lo conocen como hijo de Dios. So, tenemos que entender que cuando Lucas está escribiendo y documentando esto es con un propósito, enseñando su divinidad. Y vimos que cuando él usa el tema Dios Altísimo, y el segundo es de Yahweh y León, Yahweh Dios, está diciendo que Jesús es Dios, confirmando. Y eso es lo que estamos viendo en esos versículos. Y cuando vimos trono de David, trono de su padre, en ese versículo estamos viendo el ángel Gabriel entendiendo que Jesús cumple el pacto davídico. Lucas está enseñando, Jesús es que completa las promesas, completa la profecía. Y ellos estaban esperando por mucho tiempo. So, sabemos que esto es un gran noticia para estar contento. Y vimos que este versículo es un gran ejemplo de la promesa y el pacto que hecho con David, que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, de 12 a 13, donde a David se le promete que Dios le dará sucesivamente después de él, que tendrá una relación de padre-hijo con Dios y que reinará para siempre en su trono. No es una persona que va a nacer físicamente y va a tener esa relación. Tenía que ser una persona que es físicamente y divino para tener esa relación. Yo puedo tener una relación con Dios, pues no va a ser una relación así tan divino como Jesús. Es más que Jesús que puede tener esa relación. Como Pastor Darby dice, en la teología se explica se explica un poco más allá lo que es Dios y cómo es Dios. Y para que nosotros conozcamos quién es Dios, Él vino para dejarnos saber cómo Él es, y para venir, como Dios es espíritu, tuvo que encarnarse en una persona y venir en forma de una criatura para nacer y crecer. Dios vino para también con el propósito de ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él vino para hacer, para derrotar
lo que Adán hizo, que fue que nos cortó esa Conexión. íntima comunión con Dios. En otras palabras, Jesucristo, aunque vino en forma humana, todavía era Dios, porque Dios vino y se encarnó en la carne, pero era totalmente humano. Él le dio hambre, él tuvo necesidad de cansancio, él tuvo dolor, él tuvo todas las necesidades que este cuerpo contiene. Y cuando nosotros lo oramos al Señor, podemos decir, Él entiende lo que nosotros sentimos. Podemos, porque él pudo sentirlo. Y muchas personas, el propósito de esto es porque muchas personas dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él era un buen maestro, yo creo que era un profeta, y yo creo que Él es hijo de Dios. Y hay muchas sectas que creen que Él es hijo de Dios, pero no aceptan que Él es Dios igualmente, que Él es también 100% Dios. Y esto es lo que el libro de Lucas está tratando de también abrir para nosotros entender que Dios y Jesús es uno. Amén. Amén. Y vamos a versículos 34 y 35. Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la pregunta de María, ¿cómo puede ser esto? Y ella está haciendo esa pregunta, ¿cómo es que ella puede dar luz al Hijo de Dios? Pensar que ella es virgen. Y probablemente fue uno de asombro, pero no de duda. Asombro. ¿Cómo podría tener un hijo si nunca ha tenido relaciones con un hombre? Y esto es bien importante para entender, porque algunas personas van a decir si ella tenía relaciones o no. No, aquí está Lucas, que hizo entrevistas, investigó, y eso dice que no habló nada más con María, pues tenía que hablar con otras personas que eran testigos. Y hay evidencia, y están diciendo, está poniendo documentación, que ella dice, ¿cómo pondrá esto si yo nunca he tenido relación? Y la respuesta es nacimiento virgen, un milagro de Espíritu Santo. El verbo venir sobre se usa de manera similar en Isaías 32:15, donde se refería a la vendida de Espíritu sobre la tierra para hacerle fértil. Lucas usa ese mismo verbo en Hechos capítulo 1 versículo 8 de la vendida de Espíritu sobre los creyentes en Pentecostales. ¿Y qué ese ejemplo está enseñando? Es como nosotros latinos cuando cantamos la canción ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ¿qué ven, estamos diciendo? Apodérate de mí. Ajá. Ven, ¿Qué ven. estamos diciendo? Que entre Espíritu de Dios adentro de nosotros y haga esta carne que produce algo de Dios. Porque sabemos que estamos en la carne. So, tiene que venir Espíritu Santo para hacer esta carne y cambiar esta carne para que pueda producir algo santo. Tiene que santificar nosotros para producir algo santo. Y por eso es que dijimos de principio que cuando uno entra por esa puerta, tú vienes como tú vienes y el Señor hace cambio dentro de nosotros. Y esto es que Lucas está enseñando aquí usando Isaías 32:15 y Hechos 1:8, que cuando viene el Espíritu Santo no nada más nos da nuestro poder, pues cambia esta carne, lo santifica, y entonces podemos hacer las cosas del Señor. Cuando no incluimos Espíritu Santo, no podemos hacer las cosas del Señor y no van a salir bien. So, cualquier cosa que estamos haciendo, incluyendo como estamos enseñando, tenemos que incluir y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para enseñar correctamente. Right. Pues sin Dios y el Espíritu Santo no se puede hacer. Nosotros tenemos una mente carnal y lo que vemos necesitamos ver prueba, o lo que leemos tenemos que tener un conocimiento carnal. Pero la palabra de Dios fue escrita a través del Espíritu Santo, porque aunque ellos
pudieron tener la información. El Espíritu Santo es el que lo guió para tener el entendimiento de todas esas cosas que acontecieron. Y el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios, porque fue escrita a través del Espíritu Santo. So, es como si yo voy a leer esto en español, tengo que entender el español para poder entender esta escritura en español. Si yo leo algo de otro idioma, tengo que entenderla. Y así mismo, aunque esté escrito en un lenguaje que nosotros entendemos, tenemos que entender que es un lenguaje espiritual también. Y a través del entendimiento de nuestro lenguaje, tenemos que tener el Espíritu Santo que nos da el lenguaje de Dios para entender la palabra que estamos leyendo, porque hay más profundidad de lo que nosotros vemos al frente de nosotros. Y el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento a través de los escogidos, como los profetas que Dios llamaba, o a ciertos reyes también, que Dios permitía que ellos tuvieran el sentir del Espíritu Santo para entender el propósito de Dios a través del pueblo, o que Dios quería hablar al pueblo y podían decir, Dios dice. Porque aunque ellos estaban hablando, era el Espíritu Santo a través de ellos que hablaban. Y igualmente aquí, cuando viene el ángel y le dice, y ella no tenía como miedo, sino que estaba ¿cómo se dice? No tenía el entendimiento de cómo iba a acontecer lo que el ángel estaba diciendo. So, en eso uno quiere preguntar, pero si usted me dice algo y yo voy a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo se puede suceder? Y esa fue la pregunta de ella. Y cuando él le explicó todo eso y ella pudo entender y traer a la mente la profecía, por eso es que ella pudo decir, heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo. So, ella se entregó al Señor, se entregó al Señor, que era el que estaba mandando el ángel para hacer su propósito, y pudo darse totalmente para Dios usarla a traer el cielo del Señor. Estamos viendo que en ese momento también un retrato de ella entregarse nada más al Señor, por entregarse en su misión. Servicio por su misión. So, yo soy de ti, tú me hiciste, haga conmigo lo que tú te dé la gana. Conociendo el peligro que ella se iba a encontrar, no todavía teniendo esa intimidad con su, ¿cómo se dice? El novio escogido, ¿verdad? Pero hay otra palabra para eso, pero el novio escogido que ella tenía para casarse, eso era un peligro, pero se dio totalmente confiando. Eso es un acto de fe. Amén. Ella se dio totalmente conociendo lo que podía pasar y dijo, ok, Amén. Amén. Y vimos en esta otra sección, es exacto entender que Jesús fue concebido y nacido de María. Lo voy a leer otra vez. Es exacto entender que Jesús fue concebido y nacido de María. Ella era su madre humana. Y Jesús fue concebido en María por la obra del Espíritu Santo. Es significado para entender que Jesús sea hijo biológico de María, pero no de Josué, por muchas razones. Y el primero es que como hijo biológico solo de María, Jesús podía cumplir la profecía de Génesis 3:15. Él era la ciertamente biología de una mujer, pero no de la simiente de un hombre. La simiente. En segundo lugar, Jesús pudo cumplir la profecía de Isaías capítulo 7 de 14 a 16. En realidad nació de una mujer que aún era virgen, si bien esto es por supuesto, humanamente imposible, era posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Amén, amén.
y sabemos que nadie es imposible para Dios. El Hijo de María será Dios masificado en carne. Este título refleja la concepción milagrosa de Jesús y su divinidad. Sea bien, el título siempre apunta la relación única de Jesús con el Padre. Tiene varias matices en el Nuevo Testamento. En capítulo 1, versículo 32, en énfasis mesianismo de Jesús, ya que el Antiguo Testamento prometió que el Mesías tendrá una relación especial de Padre y Hijo con Dios. En otros lugares, como aquí en versículos de capítulo 1, versículo 35, el título entrecía la deidad, esencia de Jesús. Entendimiento es que sí era Dios. Y eso es bien importante para nosotros, porque como creyentes, y como estamos viendo, Lucas está escribiendo esta carta, no nada más a Teófilos, o a creyentes que son gentiles, para entender por qué servimos a Jesús, por qué aceptamos a Jesús como Hijo de Dios, por qué aceptamos a Jesús como Dios. Aquí está la evidencia, esto es la razón. Y si nota, Lucas va para atrás al Antiguo Testamento unas cuantas veces, porque así es la manera que uno debe enseñar la evidencia en la escritura que estaba escrita por el poder del Espíritu Santo, inspirado, inspired by the Holy Spirit. So eso es lo que estamos viendo aquí. Él siguió yendo donde muchos de los creyentes sabían dónde ir. Isaías, Génesis, esa escritura. En Génesis 3, donde dice, y Dios dijo, no, that's the wrong one, 3:15. Génesis 3:15, donde Jesús, Dios, 3:15, ¿verdad? Donde dice, Yeah, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar. Esto aquí está hablando de la crucifixión de Jesucristo y de que vendrá la promesa. Esto se llama pro-evangelio. El primer evangelio, que evangelio es las buenas nuevas, y Dios mismo fue el primero que mencionó las buenas nuevas de Jesucristo y lo que él, cómo él iba a combatir el daño que el enemigo hizo en el Edén con Adán y Eva. Y sabemos que Adán fue el primer Adán falló, y por eso necesitamos el segundo Adán, que es Jesús, para traernos nosotros a restauración con el Padre. Necesitamos eso. Y vemos aquí también en versículo 37 que nada es imposible con Dios. Este versículo hace suenar como en Génesis 18:14, que referencia a la intervención milagrosa de Dios para estrellar a la anciana Sara, que ella no podía tener niño por el milagro de Dios. Ella podía tener niño. La intervención de Dios en el caso de Isabel y Sara es prueba que Él puede lograr cualquier cosa, incluso a la concepción virgen prometida a María. Nada es imposible con Dios. Para Dios. Y vamos a versículos 39 para adelante, si me lo puede leer, pastora. Okay. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendito tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de su saludo, saltó
de alegría la criatura en lleno en el vientre. Dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Amén, amén. Gracias, pastora. ¿Y qué estamos viendo en esos versículos? Empezando con 39, que notamos que María, seguida que después que tenía esa reunión con ese ángel Gabriel, después se fue a ayudar su familia, Elizabeth, porque sabía que ella era anciana, y estaba embarazada y estaba en su sexta mes. So, iba a ser difícil, porque cualquier mujer es difícil dar luz por una persona ya en su edad. No solamente eso, ella era infértil, que no podía dar la luz. So, entonces, esto es algo nuevo para ella. So, entonces, María fue para ayudarla. Y en esos versículos que leo la pastora, vimos aquí en pocos días, emprendiendo viajes y se fue de presa a un pueblo en la región montañosa de Judía. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto, nota como dice el versículo, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su ventera. Eso dice que Juan, antes de salir de la barriga, sintió en el Espíritu Santo que Jesús estaba ahí igualmente. Y entonces Elizabeth, lleno de Espíritu Santo, exclamó. Eso diciendo que uno tiene que tener el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tú entiendes que Jesús es nuestro Salvador. Es como creyente, cualquier persona que se somete y dice Jesús sí es Salvador, tú no lo estás diciendo en la carne, tú lo estás diciendo en el Espíritu. La evidencia estaba trabajando en tu vida, muchas veces en tu vida, pues es en el Espíritu que tú estás convencido y lo emite y te somete. Y aquí vimos que ella dice, bendita tú eres las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Ahora ella no está diciendo, María vino a verme, es la madre de mi Señor. Es como tener la presencia, y es tener la presencia de Dios ahí mismo. Y eso confirma no nada más para María, pero también para Elizabeth. Porque el ángel Gabriel vino a ellos también. So vimos en el versículo 44, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegre la criatura que llevo en vientre. ¿Y qué dice en 45? En el vientre. En vientre. Dichoso tú que has creado, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Bendecido. Cuando uno entiende que Jesús es Jesús, nosotros somos bendecidos. Eso es entendimiento de esos últimos versículos, que cuando entendimos que Jesús está bregando en la vida de nosotros, somos bendecidos. Damos gracias. Es como Pablo hace en muchas de sus cartas. Él siempre da gracias que Jesús tuvo activo en su vida. Y eso es la vida de creyentes. Debemos estar siempre de gracias. Que Jesús salvó esta vida. Debemos dar gracias. Amén. Por cierto, ella pudo entender, porque como entendimos, el Espíritu vino sobre ella, ella pudo sentir el Espíritu Santo en su vida, y eso le dio confirmación de que Dios de veramente estaba en el asunto de entre ellos dos. No necesitaba pruebas, no necesitaba conocer cuál eran los pasos que le seguían, sino que aceptó este plan de Dios, conociendo, of course, la profecía y todo, y entendiéndola. Y es bello porque siendo familiar la llamó, ¿verdad? La madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Todavía no había ella, ¿cómo se dice? Tenido... sentí cómo es, no estaba enseñando todavía, porque ella inmediatamente fue a verla. Y Elizabeth era la que ya estaba, ¿verdad? Tenía el bebé bastante fuerte, pero eso también nos enseña de que cuando
hay una criatura creándose en el vientre de la madre, es una alma, es una alma viviente y es el creador creado por Dios, you know? Amén. Y Y vimos en versículo 41 por qué esto lo dan tanto gozo a ellos. Pues en versículo 41 vimos que el bebé saltó, es que en el Viejo Testamento, de estar lleno de espíritu, se asociaba con el don profético. So, en el Viejo Testamento o Antiguo Testamento, cuando tú tenías el espíritu, era temporario. Era para tú hablar palabras que el Señor quería que tú hablaras. Te daba el poder de dar un mensaje. Después de 400 años de silencio, porque acuérdate, había un tiempo de silencio que no se oía del Espíritu Santo, el espíritu de profecía vuelve ahora y aparece en Israel. Y notamos en Lucas también, capítulo 2, de 25 a 27, se dice que 3 personas en él, capítulo 1, están llenos de Espíritu Santo. Vimos Juan el Bautista, vimos Isabel y Zacarías. So, notamos, después de 900 años de silencio, ahora vimos el poder del Espíritu Santo en 3 personas en esos poco de versículos. Y hay un gozo, y debe haber un gozo. Es como ahora hay algunas personas que dicen que el Espíritu Santo no se mueve hoy o no habla hoy. Eso no es correcto. La palabra de Dios no nos enseña eso a nosotros. El Espíritu Santo no para hacer milagros, hablar, bregar con las personas hasta que Jesús venga para atrás. Eso que la palabra nos enseña a nosotros. Y tenemos esperanza. So, vimos en Lucas capítulo 2, 25 a 27, que dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y agradaba con esperanza a la redención de Israel. Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moría sin antes ver a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron a sus padres para cumplir con la costumbría establecida por la ley, ahí fue que él vio y cumplió la promesa para Simeón. Entonces Simeón vio a Jesús y cumplió las promesas. Y en el Espíritu Santo vino encima de Simeón y lo reveló que sí, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué estamos viendo en versículo 43 de Lucas capítulo 1? Madre de mi Señor. Aquí hay una expresión de la corte, más o menos igual a mi rey. Isabel reconoció que María está dando a luz al Mesías, el futuro rey de Israel, que se oyó en el 2 Samuel capítulo 24 de 20 y 21. Hay promesas. Y por eso que ella está contenta, gozosa, porque las promesas se están cumpliendo. La razón que vimos Lucas que está documentando el anuncio es con un propósito. Es para que entendamos que Jesús no más que estaba caminando en la carne. Tenía que estar adentro la mujer virgen que se concibió por el Espíritu Santo. No fue una persona que estaba casada y entonces que nació de María. No, fue antes de ella casarse con Josué. Esto sucedió cuando ella era virgen. Y es importante que eso esté documentado porque hay personas que van sin contrario. Y otra vez, tenía que ser Lucas, porque Lucas es un doctor, un investigador, y tenía que enseñar la evidencia. Todos Y los cuando detalles. tienes personas que tienen dudas, uno tiene que ir a la escritura, enseñar la evidencia. Si damos testimonio, pues tenemos que enseñar la evidencia de la fe de nosotros. Es importante saber dónde llevar la persona para que entienda que lo que nosotros estamos hablando no viene de nuestra imagen, imaginación, mejor dicho, o de nuestros pensamientos o emociones, sino que está ya escrito y es la verdad y nosotros creemos en la verdad. Amén. Queremos dar gracias a la audiencia por estar con nosotros, quien lo va a ver después.
Nosotros leímos los comentarios también en YouTube, so si hacen comentarios en YouTube, después lo ponemos, lo leímos igualmente. Y cualquier pregunta pueden poner igualmente ahí, igual. Gracias por estar con nosotros, por pasar la tarde con nosotros, que esto sea una bendición y vamos a orar para las personas que están pasando por dificultades, porque sabemos como creyentes va a haber momentos de dificultad, va a haber batallas. Estas batallas son espirituales y que el Señor sí lo puede dar esperanza y ayuda y sanidad, que todavía hace milagros hoy. So, vamos a ir y Pastor Murray, si puede cerrar en oración. Claro que sí. Amante Padre Celestial, a ti te damos toda honra y toda gloria, Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado para poder exponer tu palabra, Señor, y enseñarla para todos aquellos que están al oír, Señor, de esta palabra, que ellos puedan entender, Padre Celestial, que podamos entender la realidad de un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que ha prometido venir otra vez. Y que, Padre Celestial, lo que tenemos que hacer es rendirnos y decir, yo creo en ti, perdóname, Señor, y recíbeme, y Él nos dará. Y tú nos darás, Padre Celestial, el Espíritu Santo para ayudarnos, Señor. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por que tú todavía haces milagros. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran con necesidad, aquellos que se encuentran con dudas, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú le abres el entendimiento, que ellos puedan creer. Aquellos, Señor, que se encuentran en dificultades, Padre, que tú le abras la puerta y que pueda ellos ver, Señor, que tú escuchas las oraciones de tu pueblo. Y aquellos que necesitan sanidad divina, Señor, trae sanidad. Restáurale sus cuerpos, Señor. Y te pedimos esto, Padre Celestial. Bendice a nuestro pastor Darby, Señor. Y te pedimos que bendiga a todos aquellos que han escuchado y que harán escuchar más después, Padre Celestial. Bendícele y bendice tu palabra, Señor, en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Dios lo bendiga a todos y gracias por estar con nosotros.